Bueno, tuve una maratónica clase muy extensa para mi querido amigo Franco, que está en Mendoza, y de ella vamos a extraer como los highlights para que quede, para que se pueda volver a ver todos esos conceptos que eran como muy uh, de difícil deglución intelectual, todo junto, ¿no? La apabullante cantidad de informaciones que hacían que el alumno quede deslumbrado, pero efectivamente no carajo. Pero yo logré el objetivo. Ah, qué profesor brillante, qué erudición. Así se llama, erudición. Dicen bestseller y erudición. Bueno, es básicamente un recorrido por los grandes nombres de la filosofía más que por las grandes preguntas y por los grandes slogans. Es decir, como para que uno tenga ubicado mínimamente, bueno, pero Sartre, ¿qué dijo Sartre? Lo fundamental, ¿qué dijo Sartre? Bueno, muy bien, Sartre dijo muchísimas cosas, Sartre se formó con Hegel, pero ¿qué es lo fundamental, lo más importante que dijo? Bueno, en la famosa Francia de Vichy, ocupada por esa inesperada guerra relámpago que Hitler mismo se sorprendió de ganar tan rápido. Los aliados le habían dicho que Polonia era lo último aceptable, sino era la guerra es la guerra. Pero ¿qué pasó? Realmente Francia no aguantó mucho y Sartre usurpó el cargo de un judío y se convirtió, a pesar de esto, en la conciencia de la humanidad, a punto tal que hay una famosa anécdota donde él se levanta, está cenando con Simón de Beauvoir, se levanta, ya vengo, tengo que ir al baño. Y lo abraza un tipo y dice, Jean-Paul Sartre, usted es el Sócrates de esta era, usted es la conciencia del mundo. Y entonces Sartre vuelve y dice, no voy al baño, no le voy a decir que la conciencia se tiene que ir a cagar. Y hablamos un poquito de, en ese momento, el divertido enfrentamiento, digamos, divertido, entre comillas, el narcisismo, agarrarse las mechas tipo vedetonas, de sacarse los ojos, de Albert Camus y Jean-Paul Sartre. Y entonces hablamos un poquito también de cómo fue que la Temps Moderne, cómo simulando hipócritamente, cuánto lamento Camus que haya escrito esta estupidez, con un nivel y una altura, pero es muy frecuente que los rivales, los competidores, los colegas se odien entre sí. Es decir, es más normal que Sartre odie más a Camus que a Hitler. Y nosotros también, a las personas que compiten por nuestro territorio. Eso es una cosa. Ya está en los animales y lo observó muy bien Konrad Lorenz. Se escribe Lorenz porque es un Lorenz alemán, mejor dicho, austríaco. No es como Lorenz de Arabia, ¿no? Que le decían de Lorenz. Muy interesante. Bueno, ¿qué dijo Konrad Lorenz? Para vincularlo ya mismo a la historia de la filosofía. Primero, Konrad Lorenz es el creador del estudio del comportamiento animal, que lo hizo mejor que Nietzsche, digamos. Porque Nietzsche, ¿qué dice? Que cuando un perro nace paralítico, no hacen en el hospital de Garrahan de perros. La compasión que nos enseña el catolicismo es una idiotez, una debilitación, una hipocresía. En la naturaleza, ¿qué hace? La perra, la madre que da a luz a un cachorro deficitario, se lo come, aprovecha los nutrientes. Bueno, en cambio Konrad Lorenz, que estudia los animales un poco más seriamente que Nietzsche, que usa cosas metafóricas de cualquier lado, sin saber realmente, incluso de su mayor experticia, porque era filólogo, era un brillante filólogo, un niño prodigio, una mente joven, deslumbrante, que recibe entonces el nombramiento en la Universidad de Basilea, muy joven. Y sin embargo, su primera publicación, que es El origen de la tragedia, está llena de atribuciones completamente heterodoxas, por más que es su libro más tradicionalista y ortodoxo y más calmado, lleno de como incendiarias
arrogarse él dice que lo griego tiene lo dionisíaco y lo apolíneo, cosa que para un griego no, digamos, la primera vez que se decía, no aparece en ningún testimonio griego semejante dicotomía. Por otra parte, lo que sí toma bien de un griego, de Demócrito, o podríamos decir, de Lucrecio, los átomos, la doctrina de los ciclos, el eterno retorno no es una idea que aparece por primera vez en el mundo cuando la dice Nietzsche. Le retorna a Nietzsche el eterno retorno. Entonces se da la gran paradoja de que Nietzsche inventa algo y lo atribuye a los griegos y después copia algo y se lo atribuye a sí mismo. Nietzsche es alguien que, esto es lo primero que me preguntó mi querido discípulo vitivinícola, no, ¿cómo se dice? Enólogo. Bueno, él me pregunta por qué Nietzsche tiene tal pregnancia y es como el filósofo favorito, el más citado o el único leído, si esto es justo, si era tan genial. Entonces yo le expliqué que por un lado tenemos el valor verbal de Nietzsche como gran estilista, incluso podríamos decir, siguiendo la tradición de Schopenhauer en cuanto a escribir bien claro, pero no filosóficamente, no sistemáticamente. Cada libro de Nietzsche es un libro un poco dialécticamente en contra de su propia anterior teoría. No hay conexión alguna entre el eterno retorno y la idea del superhombre. Y es un poco halagador, es realmente halagador. Es realmente un masaje al ego, porque Nietzsche, tenemos que recordar, era terriblemente aristocratizante, era un dandy, era muy profundamente despreciativo de las masas. Incluso, digamos, antes de que su obra fuera cercenada, mutilada por Elizabeth Nietzsche, la hermana que vino a Paraguay a establecer una república utópica que no resultó bien, pero le mandaba yerba mate a Nietzsche. Nietzsche tiene una famosa frase en alemán, ¿no? Que está en el Nachlass, o sea, en los como textos heredados, el testamento, lo que ha quedado sin imprimirse, ¿no? Que se ha encontrado. Y él dice que el mate a ciertos destinos hay que sorberlos rápidamente, así como el mate. Así que Nietzsche tomaba mate. Antes de que Elizabeth Nietzsche, que era nacionalsocialista, que era simpatizante de Hitler y que quiso presentar a su hermano como el filósofo oficial del partido, como que realmente las ideas de Nietzsche son las ideas de Hitler. Antes de esto se puede leer en la obra de Nietzsche, y ahora también que hemos recuperado las partes expurgadas, que él dice que tiene 100% sangre polaca y se jacta de la sangre polaca y desprecia a los alemanes. En muchísimos pasajes desprecia el nacionalismo alemán, desprecia la brutalidad del alemán. Ha sido mal comprendido además muchas veces. Por ejemplo, él tiene una famosa burla a la idea de Arthur Schopenhauer, que ya la analizaremos, es muy fácil de explicar. No hay que despreciar a Arthur Schopenhauer como filósofo fácil, no se lo enseña en la facultad, pero por fácil, pero no como... No, así como no se enseña, en la facultad de psicología no se enseña Carl Jung, pero porque se aparta completamente de toda ciencia, se vuelve una cosa mística, lo desprecian los psicólogos. No se enseña tampoco la escuela austríaca en la economía, pero también porque no se la considera seria. Mientras que a Arthur Schopenhauer no se lo enseña, siendo importantísimo, porque realmente uno lo puede entender, ni un cuatrimestre hace falta, en muy poco tiempo uno puede comprenderlo. Entonces sí se toma la referencia de quienes influyó, o de cómo él entendía las categorías kantianas como biológicas, en fin.
Pero Arthur Schopenhauer considera básicamente que el mundo, por un lado, él es un idealista. ¿Qué quiere decir idealismo en filosofía? No quiere decir, ay, tengo sueños de que la humanidad, los valores espirituales importan. No, no tiene que ver con los ideales, sino que se llama idealismo, y es importante ir reconociendo que hay, lamentablemente, muchas veces el mismo nombre para cosas muy distintas. Por ejemplo, después veremos, ¿no? Pero también está el idealismo y el materialismo, ¿no? Y se podría decir, ah, vos sos un materialista de mierda, yo soy idealista. No tiene nada que ver con eso. El idealismo es, el mundo es mi representación mental. No existe de verdad. Eso está en Platón, y ahora vamos a ver básicamente, o sea, vamos a ver como los grandes slogans, las cosas más importantes, ¿no? Y en Platón está la alegoría de la caverna, que son hombres al fuego viendo sombras, y lo que acceden es a las sombras y creen que esa es la realidad. Es decir, que no advierten que hay una realidad más allá de las sombras, y bueno, nosotros también, la realidad que llegamos a percibir con nuestros sentidos es una realidad en la que solo vemos las sombras. Mientras que hay una realidad más allá, la realidad suprasensible, de las formas eternas, de los arquetipos, de las ideas. Esta es una idea que Platón, una noción, vamos a decir, porque la palabra idea en Platón quiere decir las cosas en sí, la esencia, lo realmente verdadero, ¿no? A lo que no accedemos. Cuando te dicen este tipo vive en su mundo de las ideas, no están diciéndolo en el sentido platónico. La palabra platónico, de todas las teorías que tuvo Platón, no se refiere, por ejemplo, a la teoría del amor que tuvo Platón. En el Fedro dice hay que tener muchos amores para no confundir a la mera sombra del amor. Es lindo hacer el amor a la sombra, pero me refiero a la copia. El objeto de deseo no es en sí el deseo, no es en sí, puede cambiar, y no hay que confundir las distintas formas del amor con el amor en sí mismo. Bueno, eso obviamente no tiene nada que ver con cuando uno dice amor platónico. Cuando dice amor platónico está diciendo la idea más importante de Platón, que es esto que estamos diciendo. ¿Y de dónde surge? De que los presocráticos tenían unas ideas así fundantes, muchas veces míticas, para explicar el cosmos. Entonces, una de ellas es, por ejemplo, todo se mueve. Todo está constituido de fuego, ¿no? Dice Demócrito. Entonces, todo está en cambio permanente. Demócrito va a influir muchísimo en Marx. Cuando Marx estudia filosofía, antes de Hegel, queda profundamente impresionado por Demócrito, y entonces después él enuncia como diagnóstico, como radiografía, de cómo la burguesía lo revoluciona todo y abrió un cambio permanente y todos los sólidos se desvanecen en el aire. Parece una gran observación novedosa, y es simplemente el esquema mental tomado de Demócrito y luego combinado con la llamada dialéctica hegeliana. Hegel habla de que la lógica de la historia, el sentido de la historia, se da en tres movimientos: una, digamos, afirmación, una negación y una negación de la negación, digamos. Tesis, antítesis, síntesis ha sido famosamente calculada. Bueno, con mi amigo lo que decíamos es, recordamos, por él me decía, yo vi un video de Feynman para entender esto, de José Pablo Feynman, ¿no? Entonces hablamos, yo lo conocí, hablamos de cuando él hace el guión de Santos de Eva Perón, que justamente él se opone al musical Evita de Andrew Lloyd Webber, dice, no quiero, están difamando a Evita, diciendo que es una putita cuando ella era una groncha, no sé cuánto la está defendiendo ahí. Me acuerdo de la época que vino Madonna, en Junín los familiares de Evita se reían, decían que fea, que Madonna pretende parecer Eva. Hablamos bastante de cómo José Pablo Feynman volvía muy accesible cualquier autor que explicaba.
se le podrá criticar muchas cosas, pero no que no se entienda. Por ahí ya no es Hegel lo que le explicó, pero se entiende. Y entonces me hablaba, bueno, hacíamos bromas o equivalentes para que sea bien sencillo. Entonces un ejemplo que yo daba era que el 24 de agosto, tesis, o sea, hegelianamente, tesis, un 24 de agosto nace Jorge Luis Borges. Antítesis, un 24 de agosto, en la realidad nace Alberto Olmedo. Síntesis, que es la palabra en alemán Aufhebung, que es, como en muchos casos, una palabra en realidad de uso cotidiano, pero que cobra un sentido especial en este autor. Aufhebung literalmente es elevación, pero en Hegel tiene el sentido siguiente, filosófico. Al mismo tiempo es supresión, porque fagocita, asimila, pero también de alguna manera anula y niega ya esencialmente lo que antes era, así como dice el cristianismo, la negación del judaísmo, ¿no? Así que es una supresión, una síntesis, una elevación y una síntesis. Entonces podemos decir que Alberto Olmedo, al hacer el personaje de Borges con Álvarez, de alguna manera sintetiza. Estas tríadas, hay muchos ejemplos de palabras sencillas, tomadas de la vida cotidiana. En Freud, por ejemplo, el Besetz es cargar, una carga, una representación está cargada. ¿No? Hablando del mano santa, está cargado. Bueno, ha sido traducido por... hay muchas historias de las traducciones que son contratraducciones primeras malas. En el caso de Freud tenemos la de Torres Ballesteros, que es médico, pero que no es, o sea, no es una traducción considerada científica por los lacanianos. Los lacanianos objetan que traduce trip como instinto. En realidad la palabra trip se puede traducir perfectamente como instinto. Hay errores incluso que no han denunciado, pero bueno, que tienen que ver con nuestro español. Por ejemplo, en la interpretación de los sueños, die Traumdeutung, Freud habla de un sueño en el cual alguien habla de una vaquita de San Antonio y le pone mariquite, justo, bueno, habla de como un sueño infantil de Leonardo, es gay y por eso el pájaro representa siempre lo mismo. Parece un adolescente la idea FIFA. Y de ahí para Besetz y Echeverry para Amorortu corrige y lo traduce como investido, ¿no? Y pulsión. Y ahí traduce pésimamente, no sabe alemán y dice coleóptero de mayo. Porque ¿cómo se dice Vaquita San Antonio en alemán? Maikäfer. Pero es como decir que a la mariposa en inglés la traduzco como mosca de la manteca. Es ese tipo de barbarie. También Hegel fue pésimamente traducido. Quien no oye la lección de la historia es una paloma, porque la palabra taub en alemán, taube quiere decir al mismo tiempo sordo y paloma. Hegel, está bien que no se entienda, pero se ve que este autor realmente le da lo mismo. Puede salirme con cualquier cosa Hegel. Pero ¿por qué debo decir que es una paloma? No era cristiano, no era la época de las discusiones bizantinas, Bizancio, que es Constantinopla, que es Istambul, que es toda la época de medieval, donde no es que la humanidad perdió la inteligencia, pero la dedicó a discutir pelotudeces, que por eso se considera que no avanzó la ciencia filosófica. No, pero no es que, eran muy lúcidos los argumentos, pero ¿qué decían? ¿Es la Virgen María Virgen después del parto? ¿O cómo es? Porque pasa toda la cabeza de Jesús. ¿Cómo es? Así, literal. O sea, cuando eran especialistas en la iglesia en tomar cada cosa que pasaba como simbólica, o sea, Jesús, por cabrón, por calentón, se enojaba con una higuera, porque no era la época de higos, si él quería comerse un higo, de ti nadie comerá, te maldigo, mal del higo, ¿no? La palabra hígado viene de que para hacer paté le daban hígado a los... bueno, entonces vamos a hablar mucho de etimologías y todo, pero no quiero
apartarme demasiado. Estamos diciendo, entonces, por un lado, de las ventanitas que abrimos, el idealismo de Schopenhauer fue una. El idealismo, hay muchos famosos idealistas, un caso extremo es la filosofía del obispo de Berkeley, que sostiene que ser es ser percibido, es el eslogan. ¿Y qué quiere decir? Que Dios existe y Dios todo el tiempo nos está percibiendo, no apercibiendo, nos está viendo, el ojo de Dios todo lo penetra, es omnisciente, Entonces, en virtud de su percepción es que nosotros existimos. Si Dios dejara de sentir el menor interés por nosotros, desapareceríamos. O sea, somos un poco esa frase de Shakespeare de que fuimos hechos por los dioses como un entretenimiento y deja que nos matemos como moscas. Shakespeare era profundamente negativo si uno analizara un mensaje filosófico en sus sucesivas obras. Pero además hay que ver que no lo dice Shakespeare, lo dice el bufón, lo dice el fool. Pero en muchas de las conclusiones realmente no hay. Hay más filosofía por ahí en Oscar Wilde, que ya veremos, que era, por ejemplo, profundamente determinista. Entonces, una ironía genial donde dice: la limadura de hierro, le dice: o sea, tengo una idea buenísima, vayamos a citar al imán. Y es como en respuesta a Baruch Spinoza, que dice: si una piedra cayendo tuviera conciencia humana, pensaría, estoy cayendo por mi libre voluntad. O sea, el libre albedrío, hay entonces estas dicotomías: idealismo, materialismo. Muy fácil de entender. Para los idealistas el mundo no existe materialmente, sino que es como una extensión colectiva de una hipótesis filosófica que no se puede refutar, porque nunca nadie creyó, que se llama el solipsismo, que es creer que estamos solos en el mundo y estamos soñando el universo. Y eso es un poco la base también de Descartes, con un pie en el medioevo, un pie en la modernidad, cuando realiza su gran giro copernicano. Copérnico había observado los movimientos de los planetas con telescopios y ha notado que en realidad la Tierra se mueve, ¿no? Entonces, Galileo, cuando es invitado a la iglesia a observar los instrumentos de tortura tan interesantes que tienen, se retracta, él no dijo que la Tierra se mueva, pero sale y dice: y por si mueve, y sin embargo se mueve. El concepto de giro copernicano es cambio rotundo de 180 grados. Y el giro copernicano es dejar de creer que el Sol se mueve alrededor de la Tierra, sino que se mueve la Tierra alrededor del Sol. Y esto es lo que Nietzsche llama que no existen los hechos sino las interpretaciones. Y lo dice en un sentido colectivo. Realmente, durante esta época el Sol se movía. Así como realmente durante esta época los negros eran inferiores. O durante la época griega, al revés que ahora, que si me dicen puto es un insulto, ya no, por suerte, pero puede tener esa intención. Todo lo puede tener. Los niños que no saben los insultos convencionales dicen: vos, pedazo de esponja, y vos, y lo importante es que te quieren ofender, es lo que te dicen. En la época romana, chupachichi, digamos, era el peor insulto, era la degradación, era como... ¿Cómo vas a condescender una cosa cuando el erotismo supremo es entre varones y la mujer es una mera gallina ponedora y no tiene acceso a las cosas más elevadas de la cultura griega? Entonces, empecemos de vuelta con la cultura griega. Simplemente cerramos aquí con que materialismo, idealismo, vamos a hablar de de la idea de discipulazgo. ¿Por qué Aristóteles, que se opone en sus conclusiones a Platón? ¿Por qué Marx, que se opone en sus conclusiones a Hegel? Y todo materialismo, todo concreto, todo tiene un sustrato económico, todo tiene, digamos, incluso para el marxismo no puede haber... tiene que haber un sustrato material, como por ejemplo para un no observable como es inconsciente, ¿no? Como cuando toda esa gente que trató de unir a Freud con Marx, habiendo leído
las grandes críticas que le hace Freud a Marx, tienen que asumir que el inconsciente tiene un sustrato material, por ejemplo. Bueno, tenemos, iba a citar que fue mal traducido Heidegger también, primero por Gauss, y que luego se hace la traducción de Rivera, para Editorial Trota, contra. Y que Heidegger toma una palabra cotidiana, como es existencia en alemán, que es Dasein, pero por la lógica del idioma alemán de aglutinar lexemas, él puede desglosarla y decir es el ser ahí, el ahí del ser, según por Ricard. Ya veremos. Que esto le permite también a Heidegger retomar una idea de Platón prácticamente, y dice que solamente se puede pensar filosofía en griego o en alemán. El alemán ha sido un idioma construido sobre la base del griego como un modelo, y realmente tiene estas características del composita, donde se puede acumular partículas que tienen significado en sí mismo, y entonces después se puede desarmar esa palabra, deconstruirla, la famosa palabra que toma después Derrida para construir su carrera, y que se revolvería en la tumba si supiera que decimos me deconstruí como varón y ahora lavo los platos. También Gramsci se revolcaría en su tumba. Se revolcaría con que, no, perdón, se revuelve, bueno, estaría horrorizado de que se utilice una categoría política como es lo hegemónico, que se refería a una cultura, ¿no? El que nomina, domina, digamos, la clase dirigente, el discurso pregnante general es el de la clase que manda, es decir, una fuerte toma de posición, no es de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Y no tengo un cuerpo no hegemónico, un cuerpo anarquista. Mi cuerpo es, sí, tengo pancita, pero porque es un cuerpo socialdemócrata y me justo que esté repartido, que haya... y hablamos entonces de cómo Feynman, retomando a José Pablo Feynman, hizo ese acto de chupamedismo con Néstor Kirchner, que tanto recordaba la nata, en una nota que se llama El Flaco, donde dice que Néstor es como Jean-Paul Sartre. ¿Por qué? Porque los dos tienen un desvío en el ojo, ¿no? Un Catalina, un ojo para cada quien, pero al mismo tiempo son visionarios. Bueno, yo no sé por qué la nota no se fijó más en un acto de obsecuencia aún mucho más grotesco, como fue Víctor Hugo Morales diciendo que mucha gente elige vivir en la Villa 31. Es fantástico, además en media hora está en el cine como... O sea, yo no vi nunca un villero de la Villa 31, o una chica del barrio, como hay que decir. En fin, entonces hablamos ahí de como una psicóloga que no tenía un cuerpo hegemónico, yo le contesto, como diciendo, mira qué ridículo, comparar a Sartre con Néstor Kirchner, y dijo, no, claro, entiendo lo que está mal, ¿qué? Y está mal hablar del cuerpo de otros. No está mal hablar del cuerpo de otros. Sartre habla justamente de tener un cuerpo para la mirada. Bueno, entonces estamos por empezar como un recorrido por los antiguos griegos, ¿no? Íbamos a explicar cómo Platón, como quería mucho a Pitágoras, que dice que todo es eterno y que hay arquetipos inmortales, digamos, la idea de la eternidad que justamente está heredada por el cristianismo. Y esto lo señala Nietzsche. Nietzsche dice, su gran crítica. Vamos a terminar de resumir por qué Nietzsche puede llegar a ser tan popular. Primero porque tiene este discurso tan incendiario, tan de lo nuevo, de apelaciones furibundas, ¿no? a las fuerzas dormidas, en muchas cosas
digamos, tan en paralelo a Freud, que no se quería ver influido por él y no lo leía, pero lo consideraba profundamente, de intuiciones muy fraternales intelectualmente a las suyas propias, muchas de ellas heredadas por Schopenhauer, que da al cuerpo una importancia en filosofía que no había tenido. ¿En qué sentido? Que Schopenhauer dice, el mundo es mi representación, tiene el libro, una obra única, ¿no?, que se llama El mundo como representación y voluntad. Entonces, por un lado, el mundo es mi representación, es decir, yo imagino el sol, si yo dejara de imaginarlo, el sol no existiría, un poco así. Dice que todo el mundo es un fenómeno cerebral, es lo que a mí respecta. Y, por otra parte, el mundo es la voluntad de Wille, y esta es una palabra también, en realidad, que se presta a error, porque se refiere a una fuerza ciega, brutal, que no tiene un sentido más allá de sí mismo, no teleológica, sino autotélica. Telos quiere decir meta. Vamos al telo, meta. Quiere decir un fin, un propósito. Entonces, hablar de la voluntad, que nos suena lo voluntario, todo lo contrario de lo que está diciendo Schopenhauer, es quizá un error. Pero bueno, es una voluntad, digamos, sin yo, una voluntad muy equiparable a lo que los budistas llaman la sed, el âme vital de Henri Bergson, o sea, una fuerza de la vida que en Freud es la sexualidad. En un sentido muy amplio, en un sentido que no podemos asimilar a una idea limitada, usual de sexualidad, pero para Freud es importantísimo, digamos, eso está estudiado, que los bebés que reciben comida y reciben todo, excepto caricias y como magnetismo electrificado sexual por parte de la madre. O sea, Freud ya habla ahí de que es sexual, tomar el pecho es sexual. Entonces, Schopenhauer dice que la voluntad, por ejemplo, mi mano, me percibo a mi mano de manera inmediata, ahí no es mi representación, ¿no? Podemos hablar largo y tendido de la propiocepción, podemos hablar del llamado fantasma del miembro ausente. Si a mí me cortan un brazo, pero mi cerebro tenía como el que se llama la representación cortical, luego de mucho tiempo de ver que no hay nervios aferentes que pasen a, migran las neuronas, un fenómeno fabuloso que ahora las neurociencias descubrieron. El 20 de noviembre es mi cumpleaños y ahora se sabe cada vez más del cerebro. Y entonces los antiguos griegos decían, los sentidos mienten, sabemos que los ojos terminan siendo, con los fotorreceptores cono y bastón, una construcción filtrando información, o sea, que realmente hay una, no solo clarividente, realmente si un soldado está con un balazo pero puede correr hasta la trinchera, el cerebro no le informa que tiene dolor, realmente hay una, los sentidos no se engañan. Entonces los griegos consideraron, ante la gran pregunta, ¿cómo accedemos al conocimiento? Por medio del tocar, ver, oír, oler, o por medio de la deducción y el pensamiento, dijeron por medio de la mente. Que es una decisión aristocrática, porque se supone que los esclavos no, las mujeres no, los animales no acceden al conocimiento. Muy interesante como la mujer ahora tiene alma para la iglesia, y también los animales. Así que las mujeres y los animales estuvieron siempre como a la par. En una época abajo, ahora han ascendido. Bien. Entonces, esa decisión hace que Aristóteles no tiene un telescopio. Aristóteles, muchas cosas que no puede medir
como las puede medir Galileo. Y sin embargo, hay otras cosas que él podría hacer y no hace. No se va a rebajar a los experimentos y las cosas mundanas, que es una cosa de esclavo, de animal, y engañosa. Entonces él va deduciendo con lógica. Es una postura que lo lleva a muchos errores. Bertrand Russell cita famosamente que la deducción de que las mujeres tienen menos dientes que los varones es una deducción que se podría haber solucionado pidiéndole 2 minutos a su esposa que abra la boca, pero no hizo eso. Hay muchas cosas que cuando acompaña a Aristóteles en la campaña de Alejandro Magno, al mayor conquistador de Asia Menor, va observando y deduciendo. Y es interesante porque realmente son deducciones ridículas. La sangre en la cabeza es más fría que en el cuerpo. Todas cosas así. Es decir, como lo que se burlaría Chesterton, que dice que perfectamente podemos deducir, porque hay 2 pulmones y 2 riñones, que tenemos 2 corazones. Bien. Bueno, entonces tenemos que empezar hablando de los presocráticos. Los presocráticos en realidad es tan importante la figura de Sócrates que finalmente quedan reducidos a predecesores de él, ¿no? ¿Y por qué es tan importante? Bueno, vamos a citarlos rápidamente. Heráclito de Éfeso, Heráclito el Oscuro, que dice: Panta rey, todo fluye, ningún hombre se baña 2 veces en el mismo río, y queda aludido, y agrega, porque las aguas cambian, pero uno entonces dice, pero además porque el hombre de ayer no es el hombre de hoy. Entonces podría haber dicho no se baña 2 veces en la misma pelo pincho, porque aunque la pelo pincho no cambie, uno cambia. De todas maneras, cambia la pelo pincho, cambia todo cambia. Entonces, Heráclito, Tales de Mileto, el primer broker de bolsa que especuló con el aceite de oliva, agarrotó y después se abasteció y después lo vendió más caro. Uno de estos filósofos que refuta la idea del maestro Ciruela distraído que por mirar las estrellas se cayó en un volcán, que es Empédocles, de Agrigento. No han sido filósofos importantes, salvo en inspirar a Platón, por ejemplo. Por ejemplo, Pitágoras, le encanta a Platón. Pitágoras dice que todo es eterno. Pitágoras es matemático. Platón le fascina la matemática, quiere tomar como modelo para pensar la matemática. Por eso muchas cosas se pueden salvar de Platón. Si uno, bajo el prisma de la importancia que tiene para Platón la matemática, uno puede decir el nominalismo es cierto. Porque ¿qué es el nominalismo? Que no le gustan las minas a los griegos, no le gustan las minas. No, ellos, hasta los grandes espartanos, los machotes, se supone, los soldados, eran iniciados por un sabio gurú que sodomizaba para que se amen entre sí, también se defiendan, así como Patroclo, Aquiles no quería. Eran amantes, obviamente. Bueno, esta idea de filia es el problema de traducir, porque en griego puede ser amistad o amor. Entonces hicieron la versión Disney, victoriana, pero realmente, bueno, no es esto igual lo que estamos explicando, es un pequeño desvío basado en un juego de palabras, y los juegos de palabras son una de las muchísimas posibles refutaciones del nominalismo. El nominalismo, ¿qué es? Es sostener que en el nombre de algo está su realidad. Paradójicamente la enuncia Platón, que se llamaba de otra manera, no se llama Platón. Platón es solamente el alias, el nombre fantástico, es el modo en el que lo llama su personal trainer, digamos, que es el de anchas espaldas, el de grandes hombros. Entonces, me llama Aristes. Bueno, esto que aparece, por ejemplo, citado por Borges, que ha tenido muchos acercamientos a muchos filósofos y ha estudiado con Ezequiel de Olazo, que cuenta esto de un libro maravilloso, se llama Jugar en serie. Si como el griego afirma en el Cratilo, y entonces este poema de Borges que dice, si como el griego, ¿quién es el griego? Platón. Si como el griego afirma en el Cratilo
El nombre es arquetipo de la cosa. En el nombre de la rosa está la rosa. Y todo el hilo en la palabra Nilo. Ni lo sueñen. Obviamente Aristóteles dice, soy muy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad. Nobles palabras. Muy nobles palabras. Comparemos eso con Jean-Paul Sartre diciendo aguante Stalin. Y los izquierdistas diciendo no le podemos hacer jugar a la derecha. Es mejor equivocarse con Sartre que tener razón con Raymond Aron, que es un filósofo tradicionalista, conservador, podríamos decir, de derecha. Que no solo, digamos, critica a Stalin por las matanzas, sino por el sistema económico. Es decir, si Stalin no hubiera matado a nadie, igual los hubiera matado de hambre. Y bueno, así como hoy en día debemos decir que Raymond Aron tenía razón, así como Cassirer tenía razón en la polémica con Heidegger, así como Chomsky tenía razón en su polémica con Foucault, pero en su momento se llevaron las palmas los otros. Platón entonces cree que en la palabra pija está el arquetipo de la poronga, ¿no? El arquetipo ese que cuando vos te estás cogiendo la mina y decís, ¿qué pensás? Pienso en la idea de pija en general, no pienso en particular, no, ya están en los universales, no particular. Está elevándose hacia el verdadero ser de la pija, ¿no? Que el olvido del ser es el gran tema de Hegel. Bueno, vamos a decir los titulares así. Bueno, pero entonces, ¿qué dice Platón? La diferencia entre la palabra perro y un perro es que la palabra perro no ladra. Una cosa muy obvia, podríamos decir, pero se puede salvar el nominalismo diciendo que lo plantea en un sentido matemático. Entonces, para los números sí es la quintesencia de algo y está cifrada en el símbolo. Y esto es una herencia de Pitágoras, que se suicidó profundamente como horrorizado ante la herejía de que la raíz de 2 es irracional. Entonces, las matemáticas eran en ese momento místicas, constituían una ontología para Pitágoras. Bien, teníamos que seguir hablando un poquitito de... podemos hablar rápidamente del siguiente lingüista. O sea, pasamos la física de Aristóteles y ¿qué pasa? Desde la física de Aristóteles, luego, nada, 2000 años, Galileo. Y Aristóteles había deducido, buena deducción, lógica, intuitiva, que si yo tiro un cuerpo en el sentido de la física, un cuerpo... Si yo tiro una botella más grande que otra, la botella más grande que otra cae antes. Tiene mucho sentido pensar así. Bien, el hecho de que la realidad lo contradiga, solo se puede saber tirando las botellas, de distinto tamaño, como hizo Galileo en la Torre de Pisa. Y digamos, de la misma manera pasan todos estos años. ¿Por qué? Por un lado, pasan todos estos años porque sobreviene el gran poder de la Iglesia Católica, que domina el Imperio Romano, el cristianismo, increíblemente, ¿no? Un poco casualmente, se puede estudiar, y es increíble como realmente un poco el azar tuvo que ver, pero en esto hay otra de las dicotomías que podemos explicar, que es el determinismo. Ya lo dijimos, y el libre albedrío. Entonces, para el determinismo puede haber un determinismo biológico. Es decir, los animales tienen conductas estereotipadas, genéticamente programadas, y vamos a retomar ahora una de las primeras cosas que abrí, que es Konrad Lorenz. ¿Qué dice? Él dice que los animales, que en alemán terminan con hien, que es un sufijo diminutivo para apocopar, hien, son animales paidomorfos. ¿Qué es paido? Paidos, niño. A veces se usa como pedo, ¿no? De viene la palabra pedófilo, qué sé yo, pero pedo suena muy mal.
vamos a decir paidomorfo. Pedomorfo, como me comí una cara. Paidomorfos son los animales como por ejemplo Eichhörnchen, ardilla, Kaninchen, conejo, Hotkeff, el cardenal. Son animales que tienen la cabeza grande en proporción al cuerpo, ojos saltones, caminan torpemente. Es decir, a un golpe de vista parecen bebés. Y nosotros tenemos una conducta pretalámica, digamos, antes que llegue hasta el cerebelo, para reaccionar bien rápido y socorrer a un bebé, de reconocerlo. Entonces, como efecto secundario de eso que está programado en nuestros genes, está biológicamente determinado, nosotros sentimos una injustificada ternura y simpatía hacia estos animales que no son moralmente menos malvados que una serpiente, ¿no? Pero tenemos esta moral involuntariamente aplicable que luego también se ha traducido esto mismo en lo que, por un lado, tenemos las famosas ideas de Cesare Lombroso de que la criminalidad está en los genes, que se expresa en el rostro, entonces tiene toda una taxonomía totalmente absurda, ¿no? Pero con la que realmente se discriminaba. La ciencia al servicio del racismo, ¿no? Lo mismo, bueno, todas las ideas así raciales de Hitler, que era realmente un loco de la idea de la raza, ¿no? Incluso cuando encuentran increíblemente en el Cáucaso a unos godos completamente blancos, ¿no? Completamente arios, que se habían convertido al judaísmo, es decir, estudian la Torah, y entonces los nazis dijeron, ¿qué hacemos con esto? Y no, son arios, los dejamos tranquilos. O sea, no era realmente contra el credo mosaico la cosa de toda esta creencia de chivo expiatorio que fue tan poco popular en Alemania. La Noche de los Cristales, este 9 de noviembre se celebró en el muro de Berlín, pero no se puede celebrar ese día porque se superpone la fecha con la Noche de los Cristales que hay que conmemorar, así que se estableció por convención el 3 de octubre. Bueno, vamos a hablar entonces cuál es el otro gran salto en la lingüística que aparece, así como de la física de Aristóteles a la física de Galileo no hay nada. Hay el método de las autoridades de la iglesia, los padres de la iglesia tienen el saber que además, ¿qué saber es? No es un saber científico precisamente, pero ellos creen que sí. De hecho, la Biblia, Lutero la traduce para democratizar y hacer popular. Un marxista diría, estás lavando el cerebro con una serie de misticismos conformistas, o sea, no estás democratizando, emancipando a la gente, pero el gesto de Lutero, por eso Lutero es muy interesante como paradoja. Max Weber tiene una famosa observación, ¿no? La ética protestante y el surgimiento del capitalismo, el origen del capitalismo, porque finalmente al abogar por la acumulación de riquezas, y una cosa hecha desde lo más severamente espiritual, terminas creando el régimen demoníaco bajo el cual hoy sufrimos. Bueno, pero entonces, ¿qué es lo que hace San Agustín? Dice, hay una chispa de divinidad en Platón y en Aristóteles. Ellos no fueron bautizados, irían al cielo, al infierno, pero así como Moisés prefigura a Jesús, y entonces no decimos, Moisés, hoy te convertís en héroe, en un detergente, te vamos a dar jabón. No. Es un antecesor indispensable. Y entonces Nietzsche incluso dice, es más, no es que ellos realmente, dice el platonismo, el cristianismo es platonismo para la masa iletrada. Porque el pueblo es tan bruto y tan ignorante que la idea de que hay un más allá con una eternidad y que esto es solo un tránsito, no la puede asimilar si no le ponemos un ídolo de carne y lo crucificamos. Entonces, esta idea que hay que objetar, o sea, acá vemos como Nietzsche, como en muchos otros casos,
nos genera una magnífica sensación y logra con su estilística verbal convencernos, pero no es realmente comparable el cristianismo al platonismo. Porque para Platón, la vida que hay en la tierra no es real. Y para Dios, para el cristianismo no solo es real, sino que es decisiva. Es la vida que decide si vas a ir al paraíso o al infierno, no es que es un mero engaño de los sentidos. Pero Nietzsche es como de chispazos, bruscas iluminaciones y no ir muy a fondo. Por eso gusta tanto. Y no va a fondo tampoco porque en realidad es un creyente profundo en que no hay nada detrás de la máscara, un nihilismo. Entonces es uno de los grandes precursores de considerar que en el lenguaje está todo, no hay una esencia detrás. O sea, Heidegger dice el lenguaje es la casa del ser. Para Nietzsche no existe el ser, ¿no? Existe el cuerpo, la gran crítica que le hace, como la moral de esclavos, el calor de establo, Sócrates es un gordito cagón y por eso habla de la compasión y la caridad, pero hay que tener fuerza. Y habla, digamos, como podríamos decir nosotros, que chocamos las copas para que se mezclen los venenos, o damos la mano para nosotros que no tenemos un arma, y como muchísimas cosas que tenían un origen de una profunda desconfianza, pasan por cortesía y por amor, y entonces está este concepto de almas bellas. Los tres grandes maestros de la suspicacia se han llamado por Michel Foucault y por Ricoeur, son Nietzsche, Marx y Freud. Cada uno de ellos ve en cualquier acontecimiento una pura apariencia, porque detrás en realidad esto es un síntoma para Freud, es una condición histórica, socialmente construida, y que tiene un profundo sustrato material, aunque parezca hablar de la nobleza, de la aristocracia. No, todo por la guita y por el poder. Marx, y en Nietzsche está también lo mismo, la voluntad de poder, ¿no? Habíamos dicho eso de la voluntad de poder. La crítica, bueno, íbamos a citar esto mismo que decíamos de cómo Nietzsche ha sido mal comprendido en muchos casos. Él tiene una frase en la que dice: el alemán es tan palurdo que cree que Dios en persona toca la cornamusa y que que sin música la vida sería un error. La frase sin música la vida sería un error, ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum, pasa la historia, encanta a la humanidad y pierde el filo de su ironía. Así como la famosa frase, Gardel cada día canta mejor, es tomada inocentemente en su literalidad, cuando en su momento en el sarcasmo quería decir: el diario Natalio Botana, el diario Crítica, aliado al gobierno de Agustín P. Justo, que está aplicando medidas económicas desastrosas, se ve obligado cada vez más a distraer a la opinión pública y todos los días publicar una nueva noticia sobre si era Gardel barítono tenor, si era Gardel gay. Pregunta en el Imperio Argentino cuánto llegó a pesar Gardel, porque hacía gimnasia con pullover para transpirar más en la Asociación Cristiana de Jóvenes. Todos los días Gardel, una nueva noticia de Gardel, cada día hay más noticias ahora que está muerto, pero quería decir eso. Bueno, al perderse el filo del libro, eso pasa mucho. Entonces muchas veces hay cosas que no sabemos si son irónicas. Leemos un gallo Esculapio, dice Sócrates antes de morir, en su famosa patética, no patética, en su muerte serena, que ha sido comparada por los filósofos laicos con la de Jesús, que Jesús, bueno, es una cosa mucho más berreta comparada con el gran estoicismo de Sócrates. Tenemos que hablar de los estoicos y contrastarlos con los espartanos. Los estoicos, en realidad, Séneca vive en un palacio y los te dicen la chicana de que vos tenés que imaginar que te vas a dormir y te despertás y estás muerto. ¿Cómo me despierto? Estoy muerto, boludo. Bueno, imagínate cada día que no vivieras ese día, habrías muerto ese día. Por lo tanto, ese es el argumento para amar la vida, que es dolor, que hay que evitar. Entonces, lo dejan bastante a cargo de uno, encontrar el valor de la vida. Está bien, no, está bien, estoy
sufriendo porque los estoicos son unos chantas en su explicación, pero mejor sufrir a los estoicos que son unos chantas que estar muertos. Y los espartanos, digamos, famosa frase de Epicteto, no temo a la muerte porque donde está la muerte no estoy yo, donde estoy yo no está la muerte. Y tenemos a los hedonistas, llamamos Epicuro, pero si uno lee Epicuro, nada que ver con la idea de sexo, droga, rock and roll, exceso. Él habla de la mesura, de la frugalidad. Vamos a tener que ir dejando por aquí y retomaremos todo lo que yo te quería contar de la mitología griega, de las maravillosas fusiones al principio, experiencias filosóficas, Cronos, el dios tiempo que se come a sus hijos, y sobre todo quería hablar de, en la Mimes, Aristóteles dice que los poetas saben más que los historiadores, y entonces quería contar el mito de la guerra de Troya con Helena de Troya y sobre todo lo que realmente sabemos. Aparte, hay muchas cosas hermosas de las que hablar, justamente hablar del cuerpo, de Helena de Troya, de sus glúteos que hicieron equitación en Esparta, de los blancos pechos a los que se refiere Homero en su Pítico Homérico, que era el único que podía decir, y había que repetir para que los rapsodas recordaran, porque Homero era analfabeto. Entonces, ojo, que decir que era analfabeto, Sócrates no creía en el alfabeto, creía que el alfabeto era un invento nefasto, como ahora la inteligencia artificial. Alejandro Magno le reprocha a Aristóteles haber dejado escrito, algo lo puede ver el enemigo. Por ejemplo, Jesús era analfabeto. Y decir esto suena como que si yo dijera, este hombre que fue uno de los más sabios, era un bruto. No, pero en ese momento a nadie le importaba, no tenía ninguna utilidad. Muy poca gente escribía, tenía libros. Aristóteles fue el primer lector, tenía una biblioteca. Pero, bueno, vamos a tener que recordar esto, que los grandes maestros fueron orales, Buda no dejó nada escrito, los grandes maestros fueron orales, y esto nos permite recordar a Mónica Lewinsky, que fue oral y que, según una famosa profesora de estética de la Universidad Norteamericana, ella dice que la explicación de cómo Clinton, la más poderosa del mundo, cuando Kennedy había estado presentando con Marlin, elige semejante becaria hipopotámica, es porque ella tiene la mandíbula floja como las actrices porno que sugieren inmediatamente una fantasía de felatio. Es decir, para decirlo mal y pronto, tiene cara de chupapija, lo cual nos devuelve a Conrad Lorenz, a las apariencias, todo lo que en Platón está, ¿no? Lo bello, lo bueno. Pero bueno, tenemos que ir cerrando. Ahora yo nada más quería decir eso, que el gran Christopher Marlowe, cuando dice, por este rostro zarparon 1000 naves, ven Helena mi mortal con un beso, los griegos no hablan del rostro, solamente de Helena. Así que en ese momento no estaba mal hablar del cuerpo hegemónico, la mujer más bella de la antigüedad. Y es muy interesante, podríamos asimilar cuando cae la manzana de discordia para la más bella, y entonces están ahí, Afrodita dice, ay, gracias, no, ¿qué haces? El decorado se calla, yo soy más linda, vení para acá. Le dicen a Zeus, Zeus dice, bueno, yo conozco un juez imparcial, Paris, ¿por qué no me preguntan a él? Y entonces van y lo sobornan. Y cada uno le ofrece distintas cosas. Y ahí podríamos decir, viene la diosa que le ofrece Nietzsche, voluntad de poder, territorio. Viene la diosa que le ofrece Marx, riquezas, y viene la diosa Afrodita que le ofrece Freud, sexo. Se muestra desnuda y le muestra a Helena de Troya y te gusta, bueno, te la vas a ganar. Y entonces, vamos a tener que dejar por ahora. Pídanme cualquier cosa, el tema que les interese.